el tema general, es decir, el tema del desastre causado por el gobierno con la economía, con el valor de la moneda, etcétera, que a su vez ha ocasionado todos los otros problemas y este último con una medida que es todavía más absurda que las anteriores. Y en conjunto con eso, un gobierno cuyo apoyo popular es mínimo, es una clarísima minoría frente a una nueva mayoría nacional que quiere cambio, pero controla los poderes públicos, entre otros el CNE, el TCJ, etcétera, para impedir que la voluntad del pueblo y la Constitución se cumplan cabalmente. Una de esas cosas, precisamente, es que el tal día como mañana se cumple el tiempo reglamentario de acuerdo a la Constitución para que se hicieran las nuevas elecciones parlamentarias. Pero el CNE, sin ninguna justificación, de gobernadores. Regionales. Disculpe. Gobernadores y consejo dije parlamentaria sin pensarlo. Las elecciones de gobernador y de consejos legislativos regionales. Entonces, eso ha debido hacerlo el CNE sin ningún... nada, pues, sin ni siquiera intentar justificarlo. Decidió que no, que las elecciones y que serían, porque tampoco es que sea nada que está bien claramente establecido, a mitad del año próximo, violando la Constitución. Eso no aparece por ningún lado que el CNE pueda extenderle a los gobernadores 6 meses su plazo. Eso no existe en ningún lado. Les da la gana, atropellan, etcétera. En fin, y una cosa mezclada con la otra, más lo que acaba de decidir el TSJ ayer, también violando la Constitución, designando extendiendo el mandato de 2 rectoras cuyo periodo ya estaba vencido, pasándole por encima a la atribución constitucional de la Asamblea. En fin, para todo eso hemos contactado a Andrés Velázquez, líder de la Unidad Democrática en Guayana, quien además ha sido diputado, ha sido gobernador y que tiene una iniciativa precisamente mañana, un juicio popular a la gestión del gobernador Rangel Gómez en el día que debía ser el final de su mandato. Andrés, bienvenido a Público y Confidencial. Cuéntanos un poco tus impresiones sobre esta última cosa del TSJ y bueno, y además la iniciativa de mañana. Buenos días, Damián. Gracias por el contacto a Escolano y a nuestro gran amigo Valverde y a todo el equipo de Público y Confidencial. Bueno, fíjate, Damián, en relación a la designación del TCJ, de las 2 rectoras y suplentes del Consejo Nacional Electoral, no es más que la continuidad de una saga de decisiones inconstitucionales que ha venido tomando el TCJ y que definitivamente pone en evidencia con mayor fuerza que en Venezuela no tenemos institucionalidad, que en Venezuela no hay separación de poderes públicos, que en Venezuela todos los poderes públicos están concentrados en un partido político que es quien decide, el PSV, y en un ejecutivo que es el presidente de la República, quien le da órdenes, quien ordena definitivamente lo que tienen que hacer todos y cada uno de los poderes públicos. Y esto coloca, como hemos venido diciendo, la situación de Venezuela en una orfandad democrática. No hay democracia en Venezuela. Esto lo ratifica. En Venezuela existe una dictadura y esto así lo confirma. Y ese propósito de liquidar a la Asamblea Nacional en sus funciones, cosa que es insustituible. El poder legislativo es insustituible. El poder legislativo incluso emana directamente del pueblo, igual que el del presidente de la República. Son esos 2 poderes públicos
vida democrática del país, que emanan directamente de ese poder soberano del pueblo y no pueden ser sustituidos, y mucho menos por un Tribunal Supremo de Justicia que a todas luces actúa de forma inconstitucional, al margen de la Constitución. Eso unido a todo el resto de situación nacional que tenemos en la actualidad, bueno, sencillamente nos presenta una Venezuela en caos. Y yo voy a más incluso. Creo que todo este tinglado del cono monetario, todo este tinglado de la recogida de los billetes de a 100, las acusaciones que si un bolívar o una moneda que es chatarra, que no vale absolutamente nada, bueno, y que la tienen represada en Suiza, en Ucrania, en Alemania y en China para un complot económico contra la moneda venezolana, bueno, todo eso ha sido, en mi opinión, un pote de humo para tratar de ponerle una cortina, para tratar de esconder decisiones como las que tomó el Tribunal Supremo de Justicia el día de ayer, nombrando estas miembros o rectoras del Consejo Nacional Electoral. Es para eso. Aquí el grueso, lo duro, lo delicado es la designación del Tribunal Supremo de Justicia de esa rectora. Lo demás es un show, lo demás es un bluff, lo demás es poner al pueblo en ascuas, mortificado, angustiado, en una situación de estrés para ver ahora dando carrera y haciendo cola por ahí, para que no le pare o preste atención a situaciones como esas que tienen que ver con la vida de libertad, de democracia que debe existir en Venezuela. Entonces, yo creo que es bien importante que tú precises eso que me has preguntado y que has comentado, porque es allí donde está el fondo del asunto. Este es el fondo del problema, la falta de democracia, la toma de decisiones inconstitucionales que se vienen haciendo, porque lo demás es un show. ¿Qué cuenta de que mafia contra el bolívar? La mafia aquí la tiene el propio gobierno contra los dólares, porque ellos son, esa sí es una mafia verdadera con el sistema cambiario que tienen de dólares en el país. Y eso sí esa sí es la verdadera riqueza del país. ¿Y quién se la roba? ¿Quién la controla? ¿Quién montó esa mafia? Ellos. Ese es el verdadero problema. Efectivamente. Ahora, Andrés, así como decimos que han violado la Constitución constantemente, desconociendo al Poder Legislativo, desconociendo la soberanía popular, también lo hacen, por ejemplo, con este caso de las elecciones de gobernador. La Constitución dice que el periodo concluye en 4 años y que esa elección tendría que haberse hecho en este momento, es decir, ya debería haberse hecho o estarse haciendo para que se pueda producir el cambio de gobierno en el tiempo que manda la Constitución. Pero ellos decidieron pasarle por encima a eso. Le pasaron por encima y, bueno, hoy tenemos a partir del día 15, 16, ya comienza una contabilidad, cada día que pase es una sumatoria de una estadía sin legitimidad del pueblo. Esa legitimidad que da el voto, que esa es la primera legitimidad, porque podemos hablar de la legitimidad de gestión, de otro tipo, pero la legitimidad de origen que la da el voto, esa legitimidad democrática, esa no la va a tener Rangel Gómez, ni ningún gobernador del país, ninguno aquí, porque tenían todos que haber sido electos. En el caso de los nuestros, por supuesto que están dispuestos, digo de los nuestros, de los sector democrático opositor, pero aquí el gobierno promovió para darle la ñapa o tiempo a estos gobernadores del PSV que continúen definitivamente, que continúen teniendo tiempo para seguir usando las gobernaciones como el caballo o la cabeza de playa fundamental del PSV, porque desde aquí
se financian los colectivos desde las gobernaciones, se financia el funcionamiento del partido desde las gobernaciones, es donde se moviliza gente que va a Caracas y se llevan los autobuses, desde las gobernaciones es donde se controla la venta de la comida, el control del clan, bueno, todo tipo de control político que establece el gobierno lo monta desde allí y desde las alcaldías de todo el país. De manera que eso lo han hecho a propósito, porque ellos saben que toda elección que convoquen la pierden. Y es la razón por la que también mataron el referéndum revocatorio y le dieron esa prolongación, que no importa que haya caducado la fecha de funcionamiento o de vigencia de esos gobernadores. Entonces, bueno, no importa, era darle más tiempo para continuar manteniendo ese tipo de control. Y esto es muy grave, tiene efectivamente que ver con la vida democrática del país. Es por la razón por la que eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que van a hacer mañana? Estamos convocando públicamente, Damián, un juicio ciudadano a la gestión de Rangel Gómez, que va a comenzar, por supuesto, con el tema de la caducidad de su tiempo o vigencia al frente de la gobernación y la ausencia de haberse celebrado elecciones, y en consecuencia desde este mismo momento, desde el día de mañana, levantamos nuestras banderas democráticas de que se tienen que convocar elecciones de gobernadores. Yo, al contrario de algunos otros dirigentes de la Unidad Democrática que creen que eso no tiene importancia, yo creo que eso sí tiene importancia, que cualquiera en la ciudad capital que lo que esté pensando es en ver cómo se cambia Maduro, bueno, que le pregunten también a un guayanés o a un aragüeño o a un pachirense o a un guariqueño si quieren que se vaya o no esos gobernadores de su sitio, aquí de sus estados. Aquí yo estoy absolutamente seguro que la situación fuera distinta si hubiésemos celebrado en este diciembre las elecciones de gobernadores y le hubiéramos ganado todas las elecciones. Indudablemente que la situación política, el escenario político hubiera sido otro, sin duda alguna, y nos hubiera permitido todavía con mayor facilidad seguir en este avance para ver cómo sorteamos y buscamos una solución para superar esta crisis que en la actualidad tenemos en el país. Ahora, eso, Andrés, indudablemente, repito, hubiera colocado la situación en otro escenario político. Seguro. Ahora, una pregunta, ¿ese juicio popular o ciudadano a la gestión? Ciudadano. Sí, el popular no me gusta porque se parece mucho a aquellos juicios claro, para fusilar gente de estas mal llamadas revoluciones. Sí, ok, el juicio ciudadano a la gestión de Rangel Gómez, ¿dónde se va a hacer? ¿En qué forma? Más o menos, ¿en qué consiste? ¿Es una asamblea? ¿Es un sitio? ¿Quiénes están participando además de Andrés Velázquez y la Causa R? ¿Hay otras organizaciones allí? En fin, explícanos un poco eso. Sí, bueno, lo vamos a hacer en Ciudad Bolívar, en la ciudad capital, en la parroquia más populosa y más grande de Ciudad Bolívar, en una calle, Parroquia La Sabanita, en la avenida España Cruce con Mariño, comenzando a las 4 en punto de la tarde con unos saludos, y a las 4:30 estaríamos ya en pleno ejercicio del juicio, en pleno acto. ¿En qué consiste el juicio? El juicio va a tener unos ciudadanos que funcionarían como testigos que van a acusar al gobernador. Y me imagino que acusarán y en materia de agua, en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de corrupción. Todos esos elementos serán llevados como parte de la acusación. Va a haber un jurado, va a haber un fiscal acusador, va a haber un jurado, lo que aquí llaman, bueno, los escabinos, sí, y estarán, entonces, luego habrá una decisión de ese jurado, una suerte de dispositiva que saldrá de allí, de ese jurado, y luego eso lo someteremos tal como lo establece
el artículo 5 de nuestra Constitución, que habla de ese poder soberano que reside en el pueblo, el artículo 62, que habla de la Contraloría Social directamente ejercida por el pueblo, y el artículo 70, que da la legalidad a toda asamblea de ciudadanos, incluso la hace vinculante, someteremos a consideración de esa asamblea de ciudadanos su opinión. Culpable o inocente, Rangel Ahora, Gómez, ustedes de todos los tienen cargos previsto... que se le achacarán allí o se le... ¿Ustedes tienen imputarán. previsto que van a participar algunos gremios en particular o dirigentes sindicales o, Bueno, va a haber o abogados, de comunidades, va a haber en dirigentes fin? sindicales, jóvenes estudiantes. Sé de jóvenes estudiantes que ya hablaron conmigo y que van a acusarlo, van a acusar porque, bueno, fueron atracados en el salón de clase, fueron atracados en el autobús de la universidad, su compañero de estudio fue asesinado por falta de una política de seguridad en el Estado. Sé de jóvenes que van a acusar porque no tienen futuro, porque lo que están pensando es en irse. Sé de trabajadores que van a acusarlo porque es el jefe de la mafia de la cabilla, porque se ha metido con las empresas básicas no para defenderlas ni mejorarlas, sino para generar mafias dentro de ellas que han servido para enriquecer sus negocios particulares y personales. Sé de todo eso. Sé de madres que van a acusar porque perdieron a su hijo a manos de la violencia criminal. Sé de madres que van a acusar porque no les llega el agua en su casa y tienen que levantarse a las 2 de la madrugada para recoger un tobo de agua, mientras él anda diciendo por allí que el 96% de todo el Estado Bolívar recibe agua potable en sus casas a través de las tuberías. Bueno, todo eso va a funcionar de esa manera. Vamos a tratar de recrear un juicio como se hace en el tribunal. Correcto. Bueno, muy bien, estaremos pendientes. No sé si tienen pensado de una vez para el mes de enero hacer una reproducción de eso en otras zonas del Estado Bolívar. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy allí, y de ser necesario, yo creo que podemos perfectamente montarlo en Caroní, por ejemplo, que es el municipio mayor en el que lo pudiéramos perfectamente montar, porque aquí, como en ningún otro municipio, la violencia es mayor, la falta de comida es mayor, la inseguridad es mayor, el desempleo es mayor. Bueno, y sobre todo en el caso de San Félix, ya estaríamos viendo a ver si efectivamente podemos montarlo aquí. Correcto. Muy bien. Ajá. Bueno, hay que recordar también, Andrés, que este año 2016, el último de la gestión de Rangel Gómez, bueno, el penúltimo por estas tretas judiciales, también fue el de 3 grandes mentiras, que fue negar la masacre de Tumeremo, negar que policías del sur del Estado Bolívar estuvieron involucrados en el asesinato de una familia, y negar también las muertes de varios niños por difteria. Exactamente. Hay una sección de acusación que se llama las mentiras de Rangel. Esas van a estar, y esos 3 elementos forman parte de eso. Bueno, y los distribuidores del Dorado, de la redoma de Macro, así es. Ay, Dios mío, bueno, qué desastre. entonces, y vamos a pelear por nuestras elecciones, porque no nos confiamos. Han dicho que va a haber elecciones en el primer semestre, pero nada de eso. Nosotros vamos a insistir y, por supuesto, vamos a dar unas directrices con toda la gente que va. Yo voy a proponer formalmente a la Mesa de la Unidad Democrática en Caracas el 19 de marzo como fecha para las primarias, de manera que se designe de forma democrática y con participación de todo el pueblo de Guayana del candidato que se ha designado por la unidad para la gobernación. 19 de marzo, día de San José. Yo creo que es un buen día, se los doy como primicia, porque lo vamos a proponer en Caracas. O sea, ustedes van a proponer que sea por primarias. Por primaria, yo quiero que sea por primaria. Yo creo que es el mejor método. Eso. Así nadie quedará descontento. Bueno, o por lo menos no habrá razón para quedar o para romper la unidad ni nada de todo eso. Por cierto, que yo creo que a un día de que se va a celebrar ese juicio
ciudadano a Rangel. Ayer, chicos, yo quedé sorprendido. Rangel Gómez lo puse en un Twitter hoy por allí, con además porque lo pusieron en primera plana del diario El Luchador, el diario de la corrupción de allá en Ciudad Bolívar, El Luchador, uno de esos diarios de la corrupción del Estado de Bolívar. En primera plana, búscatelo para que veas, el gobernador promocionando a unos candidatos de la propia oposición. Me imagino, bueno, el culillo es libre, el miedo. Evidente que eso denota una cosa, me tiene miedo. El gobernador le teme a que yo sea electo gobernador del Estado, porque sabe que conmigo no se va a ir impune. Yo sí lo voy a averiguar. Yo sí voy a pedir a solicitar contra él una investigación por todos los casos que ya he denunciado de corrupción ante la Fiscalía General de la República. Y extrañamente lo vi ayer promoviendo y promocionando candidaturas de los sectores de oposición. Lo oí ayer en eso. Me imagino que son candidaturas que le son agradables o le son cómodas, diría yo, de su gusto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Andrés Velázquez, por este contacto. Estaremos pendientes pues del resultado de ese